Chicas, oigan, pues qué gusto platicar con ustedes. Ya estamos ya por acabar ya sus entrevistas. Qué gusto platicar sobre este proyecto tan padre, tan bonito, tan luminoso y sobre todo tan fresco. Así lo sentí yo. Muy fresco, ¿no? El cast que tienen es espectacular, me encantó. Sobre todo creo que hablar sobre esto que a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque el hecho justo de ver proyectos en los que se hable sobre esta masculinidad, pero también sobre este tipo de decisiones al ser, pues, de llamarlo queer, de alguna manera, ¿no? También hablar sobre esas adolescencias, sobre esas juventudes y también creo que por otra parte hacerlo sin aleccionar, ¿no? Porque creo que también eso es un punto clave al momento de charlar sobre estos temas. Pero de entrada me gustaría preguntarte, Nat, y bueno, chicas, Sofi y Gaby, que nos platicaran un poco, ¿no? De cómo abordar estas historias y estos puntos que pues había, ¿no? Que contar, se platican un poquito de esto. Bueno, pues desde MX Marea Verde, para nosotras era muy importante poder eh, dar visibilidad, ¿no? a la diversidad de historias que existen alrededor de los abortos, alrededor de las personas que abortan. La experiencia que tenemos, pues justo en los acompañamientos, nos permite como mirar eso, ¿no? Que no hay una única forma de abortar, una única historia, una única persona, ¿no? Sino que hay una diversidad y es lo que tratamos de expresar en este corto y también como de una forma pues natural, ¿no? Como con esa, como dices, como esa frescura, esa ligereza. Qué bueno que se mire así porque es lo que queremos poner allá afuera, ¿no? Como generalmente todas las historias alrededor de aborto están como más, pues en el lado como del conflicto, del dolor, y no necesariamente es así, ¿no? También Alex, pues justo nos permite ver que quienes abortan no están, son personas que no están reducidas únicamente a esa decisión o a esa vivencia, ¿no? Sino que son mucho más, ¿no? Mucho más que eso, y bueno, en este caso podemos ver a Alex como hije, como sobrine, como artiste, ¿no? Como alguien que se enamora, se desenamora, ¿no? Entonces, pues eso también nos interesaba poner como en la conversación el tema de las identidades de género, ¿no? No necesariamente ni únicamente las mujeres viven abortos, sino también, como en el caso de Alex, personas no binarias y otras personas con capacidad de gestar y que pues finalmente es algo que está ahí y que hay que darle pues también como más representación, ¿no? Entonces un poco de ahí viene en cuanto a a la marea. Padrísimo. Y justo hablar como de estos puntos, porque si bien creo que hay muchísimos ángulos, ¿no? Que transita la historia y me parece espectacular lo que decías bien acerca del aborto, pero también justo de este respeto hacia el lenguaje inclusivo, ¿no? Que muchas veces no estamos tan acostumbrados a cómo fue justo definirlo, plasmarlo ahora en el guión, en esta historia. Y que me pudieran contar un poco, ¿no? De cómo no hacerlo con este tinte aleccionador de no, ya no se tiene que decir así, no se tiene que decir de esta forma. Platica un poquito de eso. Eh, Creo que todas las respuestas y tu pregunta anterior incluso se respondieron solitas en el proceso porque justo el origen del proyecto viene de MX Marea Verde, que son organizaciones que llevan años trabajando, haciendo incidencia política y social a favor de estos temas, y que eso sí se lo saben de principio a fin, o sea, justo para ellas no había dudas de cómo abordarlas y demás, porque solo hay una forma de abordarlo, punto, ¿no? Que es de una manera empática, no estigmatizante, no estereotipada y demás. Y una vez que después vamos sumando al crew, incluso con las guionistas y demás, ese ya es el punto de partida y no siquiera hay. La verdad es que también las escritoras que se sumaron, como, pues, como las guionistas y después el crew y demás, son en su mayoría de más mujeres.
que ya también lo traían, o sea, no hubo en ningún momento como este espacio de no, espérate, pero y si es que eso no es así, no, o sea, no hubo duda, y repito, mucho es el origen de dónde viene el proyecto, y que además para mí también es uno de los valores más importantes, ¿no? O sea, que su objetivo y su origen es algo quizá distinto a lo que está acostumbrado el gremio audiovisual y de producción cinematográfica en nuestro país. Y de ahí que el resultado sea tan distinto, porque, porque pues, la pulsión que le lleva a que se haga realidad es una necesidad mucho más grande una cosa como individual o una gana personal de un director o de un productor, ¿no? Y yo creo que, o sea, creo que la parte muy genial de este proyecto y de las cosas que a mí me llamaron muchísimo la atención, como cuando llegó a mí, ¿no? Es que decidieron como quitar el aborto del tema central del conflicto, ¿no? Entonces, tanto el aborto como el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, como que está dado por hecho que no es un problema, ¿no? Es parte de un contexto donde no es un problema. Este, y yo sentía como qué mejor manera de dar a entender un mundo posible y de dar a entender que ese mundo tal cual es posible, que quitándolo del conflicto, ¿no? Sino como poniéndolo como parte de un contexto en el que ni siquiera se cuestiona, ¿no? Este, y al final terminar poniendo el conflicto en otro lado, ¿no? Que en este caso es como un triángulo amoroso, ¿no? O sea, y es una gran manera de dar a entender que las personas son muchísimas cosas más que haber abortado, ¿no? O sea, de sacarlos como del lado del dolor, de la victimización, ¿no? O sea, en fin, o sea, me pareció una gran idea y ya de ahí como que, pues yo sin duda alguna me super sumé al proyecto y y ya como a través de lo que yo sé hacer, ¿no? Porque aquí cada quien, pues, puso un cachito de lo que sabe hacer y en mi caso fue, pues, darle forma, darle imagen, darle dirección de actores, demás, ¿no? O sea, como todas estas cosas que conjugan el lenguaje cinematográfico y poder, pues llevar ese tono luminoso a la pantalla, ese tono como juguetón, ese tono un poco que entra en complicidad con el espectador, ¿no? Esos como guiños, y ahora pues nada, o sea, a mí me pone muy contenta pues que que las chicas de MX Marea Verde sientan que ese objetivo que nació de ellas, ¿no? O sea, que esa semilla ahora se vea ya germinada y crecida, este, y que, y, y que se asemeje un poco a la idea como, ¿no? que se tenía como de origen, ¿no? Si bien hay también un reto enorme al hacer justo como esta mexicaneidad, ¿no? En toda la historia me encanta justo los personajes, me encantan los actores que eligieron, y creo que estuvieron muy, muy bien, pero platiquen un poquito de esta mexicanidad que también querían abordar dentro de esta historia. Como que Claro, como que estas historias en realidad están un poco basadas o tienen su origen porque a MX Marea Verde le ha tocado pues por años acompañar historias y se han dado cuenta, bueno, casos, ¿no? De aborto, y se han dado cuenta que pues que el abanico de posibilidades es muy amplio, ¿no? Y las formas de hacerlo también es muy amplio, ¿no? Y yo digo, yo me siento muy agradecida que me haya tocado esta historia en particular. No sé cuáles sean las demás, yo no las conozco, pues, pero me gusta, o sea, me gusta mucho la idea de que ese acompañamiento también se vea representado como en la forma de abortar, ¿no? O sea, como en la tía que la abraza, o sea, ir con la tía, ¿no? O sea, que se sienta como la familiaridad, incluso en el hecho de hacerlo, ¿no? Que al final dentro de la narrativa, o sea, de la historia, esto ocupa
probablemente como 15 segundos, ¿no? O sea, en pantalla, ¿no? O sea, es como, es muy breve, o 30 segundos, ¿no? Como es muy breve, pero bueno, me gusta mucho que justo que me haya tocado una de esta gran posibilidad, como de formas de hacerlo, ¿no? Y que me haya tocado una que tenga que ver mucho con el acompañamiento. Ya para ir cerrando, me gustaría que me contaran algo breve que a lo mejor ustedes tienen en su interior que lograron plasmar en este corto, algo que dijeron, esto quiero compartirlo con los demás, quiero que los demás lo puedan ver también, y porque al final de cuentas creo que un corto es eso, ¿no? También compartir como ciertas visiones. Para mí creo que es la posibilidad de que podamos mirar que la decisión de abortar es válida, que puede además vivirse de manera acompañada, ¿no? Y eso, como no en silencio, no en soledad, ¿no? Sino como con personas a quienes quieres y que te quieren, ¿no? Entonces creo que para mí esa parte eh, como de la empatía y del apoyo. Para mí creo que es la ilusión del sentido de posibilidad. Desde la narración de las historias y cómo se narran. Y la verdad es que voy a hablar mucho también de, incluso antes de que salga, para mí fue muy gratificante y para mí ya valió la pena el llevarle esa forma de producir y esa historia a un crew que quizá no había estado acostumbrado a trabajar esas historias ni de esas formas. Y las conversaciones que ya se generaban desde antes de que fuéramos a set o estando en set y de, bueno, pero ¿por qué el personaje? Ay, pero no manches, o sea, como ese intercambio que había en las horas al corte a comer y demás, porque gran parte del crew, o sea, cabezas de área aceptaron, obviamente leyendo el guión, pero luego cada cabeza de área llegó a su gente, que no necesariamente, o sea, fueron porque su gente de confianza les llamó, pero ya estando ahí vieron qué onda. Entonces, esas conversaciones que se generaron en set con el mismo crew, para mí ya valieron la pena y son muy significativas de empezar a ver, a producir de esta forma. Y me da esperanza de que se puedan hacer más de estas cosas y de esas. Yo creo que para mí es la idea de poder como por primera vez, retratar la complejidad de personajes de una forma luminosa, ¿no? O sea, el pensar que, que la complejidad no necesariamente tiene que traer como muchísima oscuridad y sufrimiento, ¿no? O sea, que también uno puede ser complejo desde lo luminoso, ¿no? Creo que eso es como muy nuevo para mí y es algo que me gusta mucho. Y, ay, bueno, y otra cosa que también creo que tiene que ver un poco con lo que dice Gaby, es pues nada, que igual lo luminoso del proyecto también es un reflejo de cómo ocurrieron las cosas en set, ¿no? Que aquí sí, aplauso a Gaby, que es una súper, súper, súper persona, güey. Y una súper productora. Sí. Y se nota en este proyecto tan bonito, tan lindo, que como bien dicen, ¿no? Es como encender justo una lámpara en medio de un problema que tal vez vemos justo, ¿no? Muy, muy dramático. Ustedes lo encienden con esta pequeña lucecita y con esa frescura en su proyecto. Chicas, yo les agradezco mucho este tiempo. Les deseo todo el éxito del mundo ahora en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Así que bueno, pues estaremos atentos a sus demás proyectos. Muchas gracias. Gracias, Daniel, qué gusto. A ustedes, Muchas gracias. un abrazo. Bye. Bye.